Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor. Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Bueno, regresamos nuevamente a Café sin Roscas. Este es nuestro set de entrevistas para el día de hoy. En la mañana vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Lo tenemos ya vía Zoom, a Augusto Verduga. Él es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es abogado, está con licencia, me parece, en la Defensoría Pública. Ha trabajado en ese tiempo, es de Guayaquil y él está en el casillero 5 en la papeleta de hombres. Bueno, vamos a conocer un poquito quién es Augusto Verduga. Un poquito quisiera también darte la bienvenida a ti, decir quién eres tú, por qué decidiste a participar en este concurso y ahora una elección popular del Consejo de Participación Ciudadana y cuáles son las propuestas y los proyectos que tienen presente para llevar a cabo dentro de esta institución que realmente este último tiempo ha dado mucho de qué hablar. Augusto, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros en Café sin Rosca por Hoja de Ruta. Priscila, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en estos espacios. Bien, me presento. Soy abogado de profesión de 34 años de edad. Defensor público, lo dices bien. Defensor público ahora mismo con licencia sin remuneración por esta candidatura. Soy funcionario de carrera de la Defensoría. Ese es el trabajo más maravilloso que he tenido que desempeñar en el servicio público. La mayor parte de mi vida profesional he estado en el servicio público, pero la tarea más linda ha sido la de defensor público, baluarte de la Constitución de Montecristi, no la Defensoría Pública del Ecuador. He tenido la oportunidad de patrocinar casos de litigio estratégico en esa entidad a favor de grupos de atención prioritaria, pero aparte de eso también tengo un recorrido como activista social, somos colegas, porque también hago periodismo político en un medio de comunicación que se llama La Colmena, un medio digital de Guayaquil. Aparte de ello, he estado vinculado también al magisterio. He sido docente universitario de algunas universidades de mi localidad, de Guayaquil, la Universidad de Cotec de Guayaquil, la Universidad Católica, mi alma mater, y también soy docente autor de la Universidad UTEC de Guayaquil. Aparte de ello, también me he dedicado a la formación política a través de una escuela de formación que tiene el aval de la Universidad Nacional de Lanús de Argentina. Hemos graduado nuestro primer cohorte en el año 2022. Y todo este recorrido del que hablo, mi paso por el servicio público y también en la sociedad civil, me parece que son mi mejor carta de presentación para ir a desentar ese Consejo de Participación tan desprestigiado, ¿no? O sea, lo han convertido en una caricatura de lo que realmente podría ser en términos de reivindicación de derechos, en términos de control social y de participación ciudadana.
Yo quisiera un poco ir al tema del Consejo de Participación Ciudadana. Si bien es cierto, la Corte Constitucional hace un par de días presentó una resolución en la que destituye por incumplimiento a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y la Asamblea Nacional está esperando a convocar a los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana que quedan. Recordemos que ya anteriormente también por la Asamblea fueron destituidos varios consejeros, por lo tanto yo creo que en la lista ya no quedarán 7 consejeros, por lo tanto yo creo que esto va a esperar hasta mayo para que nuevamente el Consejo de Participación funcione. ¿Qué hacer, Augusto, si la consulta o el referéndum gana el sí en la pregunta de quitarle la potestad de elección a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Se llegará a dar? ¿Qué se puede recomendar a nuestros amigos que nos están escuchando, viendo sobre este tema? ¿Y qué pasa si ustedes se posicionan, pero justamente también la consulta podría ganar el sí, aunque realmente esto sería un retroceso? Pero ¿qué pasaría si esto sucede? En el hipotético caso no consentido, por supuesto, de que prospere la pregunta 5 de la consulta popular, no se acaba ahí la razón de ser del Consejo. Yo le he escuchado incluso a sectores académicos, a colegas, abogados que dicen, si se acaba entonces la razón de ser del Consejo. No creo que sea así. La nominación de autoridades de control ciertamente es una facultad importante del Consejo, es la que quiere el gobierno nacional cercenarle, porque no quiere garantizarse impunidad por el resto de su mandato. Pero no es la única atribución que tiene el Consejo de Participación. También hacen parte de las atribuciones de este ente el control social y la participación ciudadana, como el nombre del ente lo indica. ¿Cómo? A través de veedurías ciudadanas. Cuando no está llegando un servicio público a cierta localidad, se puede conformar una veeduría ciudadana para interpelar a la autoridad local a que escuche ese clamor popular. Y esto se puede destrabar a través del Consejo de Participación. Los observatorios ciudadanos, que son los que miran la política pública, la fiscalizan a largo plazo, ¿no? ¿Cuánto se está invirtiendo en educación, en salud, en erradicación de la violencia contra las mujeres? Eso se puede hacer y fiscalizar a través de observatorios ciudadanos. Los temas de rendición de cuentas, que hacen parte también de las obligaciones que tienen todos los entes del sector público, que sean más genuinos, más transparentes, no sean solo meros cumplimientos del protocolo, ¿verdad? Para cumplir con las normas. Entonces nos sacamos la fotito con el vino y hacemos una mera socialización de lo que hace X entidad, ¿no? Tiene que haber un cuestionamiento genuino de la ciudadanía y la autoridad que rinda cuentas, tomar nota, ¿no? De esas observaciones. Otro rubro importante del Consejo de Participación, la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se lucha contra la corrupción a través del Consejo? Justamente también a través de veedurías ciudadanas. El año pasado se intentó vender el Banco del Pacífico, patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Justamente esa pretendida venta del banco por parte del gobierno nacional no prosperó porque se conformó una veeduría ciudadana que tuvo, ahí sí hay que reconocerlo, el aval del Consejo de Participación, y no se dio esa venta del activo, de ese activo del Estado entre 4 oligarcas, entre 4 paredes en Quito, sino que no prosperó porque se le puso el ojo a ese proceso de venta. Y entonces me parece que esto es un rubro importante y del que no se ha echado mucha mano a través del Consejo de Participación. Diría algo más a este respecto y con esto termino. Incluso la ley orgánica del Consejo de Participación establece que si existe un informe con presunta responsabilidad penal por presuntos actos de corrupción de algún ente de la administración pública, el Consejo puede elevar estos informes y trasladarlos a la Fiscalía General del Estado e incluso presentar acusación particular dentro de juicios de índole penal. Nada de esto se ha hecho, Priscila, hasta el sol de hoy, porque los consejeros en funciones han estado dedicados más a la politiquería en el reparto de autoridades de control que a fomentar y fortalecer precisamente estos mecanismos de participación ciudadana y de control social. Bueno, es importante lo que nos ha señalado Augusto. Yo sí creo que no se ha cumplido muchas cosas de las que realmente dispone la ley y dispone el cumplimiento de funciones para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Es lamentable lo que vivimos durante este tiempo, sin consejeros que realmente se hayan puesto en los zapatos de los ciudadanos y que fueron elegidos por los ciudadanos y que deberían haber respaldado a la ciudadanía. Primero eligiendo autoridades que realmente representen una estabilidad, un profesionalismo y hasta ética
en los puestos que son de transparencia, ¿no? Estamos viviendo un tiempo que seguimos prorrogados muchas autoridades, como el propio defensor público, tú más que nadie debes conocer, sigue prorrogado desde hace muchos años atrás, defensor del pueblo, tenemos el superintendente de bancos que se armó todo un problema porque no lo dejaron ponerse en cargo ya al nuevo superintendente de banco que no quiso, que puso en la terna el gobierno, pero que luego ya no quiso, entonces ya no es superintendente. Y así hemos visto unas actuaciones de la policía que saca a la expresidenta del Consejo de Participación y no pasa absolutamente nada, que luego tuvo el señor Ulloa como presidente, que la Asamblea los destituye y que luego utilizan a la justicia para regresar y que bueno, finalmente la Corte Constitucional lo sacó. ¿Cómo resolver el tema de la justicia ecuatoriana cuando se vulnera toda clase de derechos, pero que se utiliza estas artimañas o este tema de habeas corpus, acciones de protección y compañía para apoderarse de cargos públicos, políticos en beneficio de los gobiernos de turno? Ustedes si llegan o tú si llegas al Consejo de Participación Ciudadana, ¿van a comenzar el mismo manejo político que se ha dado o realmente van a representar a la ciudadanía? Porque creo que eso debería interesarnos mucho, porque si están ahí en el poder, si están ahí participando como consejeros y que lleguen a hacer lo mismo que fueron los anteriores, de a negociar cargos, luego a negociar los votos, luego a venderse al mejor postor, porque así se ha hecho durante este tiempo, ¿qué van a pasar si tú tienes la posibilidad de llegar y que los ciudadanos confíen en ti y dan el voto a gusto? Ya de lo que se proponga, ¿no? En el fragor de la campaña política, insisto, creo que la mejor forma de elegir bien a los consejeros de participación es el recorrido que tengan los candidatos, ¿no? La trayectoria, que eso, por tus obras los conoceréis, ¿no? Dice un pasaje bíblico. Yo he propuesto un amplio debate público sobre el tema de la nominación de autoridades de control. Si el gobierno realmente quisiera acabar de una vez y para siempre con ese viejo reparto de las autoridades, hubiera propuesto algo como lo que a continuación voy a explicar de forma muy sencilla. Dividir los concursos de oposición y méritos en tres fases. Una primera fase de méritos, donde la gente postula de acuerdo a sus credenciales académicas, activismo social, etcétera, depende del cargo a elegir. Una segunda fase de impugnación ciudadana, donde evidentemente la ciudadanía va a tener el derecho y el deber, por cierto, de impugnar la probidad de algún candidato o candidata. Y una tercera y última fase, y aquí viene el titular del asunto, un sorteo público. Me explico mejor. Pongamos por caso, vamos a elegir al próximo Contralor General del Estado. Postulan 100 personas para ese cargo. De esas 100, solo 10 obtienen la nota de 90 sobre 100 en el concurso, en la fase de méritos y luego pasan a la fase de impugnación. Solo 10. De esos 10 que son los mejores puntuados, vamos a hacerlo a través de un sorteo público. Diría hasta televisado, un espacio público con todas las de ley, lo más transparente posible. Y el que salga sorteado va a ser el que funja como máxima autoridad de la Contraloría. Y así con cada una de las autoridades. ¿Qué ganaríamos con algo así? Ganaríamos que los concursos sean más céleres, más rápidos y más transparentes. Ya no sería políticamente rentable para los movimientos y partidos políticos, perdónenme el término, muñequear las autoridades de control, toda vez que esto va a estar librado a la suerte entre un banco de elegibles que son los mejores puntuados. El día de mañana falta por haber metido esa autoridad y nuevamente de este banco se vuelve a hacer un sorteo público. Algo así hubiera podido solucionar este entramado de corrupción en torno a la designación de autoridades. Pero ¿qué es lo que nos propone el gobierno nacional con esa consulta tramposa? Pregunta 5. Nos dicen allí en los anexos que se prorrogarán al menos por 1 año y 9 meses las actuales autoridades de control. Entiéndase el señor Riofrío en la Contraloría, que es el subrogante, que le salvó los muebles en el escándalo Pandora Papers a Guillermo Lazo. El propio CNE, que está llevando adelante estos comicios, prorrogado en sus funciones. Como usted lo dice bien, el defensor público general, prorrogado en sus funciones, el señor Ángel Torres Machuca, lleva más de 4 años en el cargo sin haber pasado por un concurso de oposición y méritos. Es el caso más patético, ¿no?, de estos procesos de designación de autoridades. Y así con cada autoridad, defensor del pueblo, tribunal contencioso electoral y un sinnúmero de etcétera. Si podemos lograr un proceso más célere y más rápido y más transparente en la designación de autoridades, quedará entonces el Consejo con más tiempo liberado, los consejeros con más tiempo liberado, para ocuparse ahora sí de estas otras atribuciones que tienen, que son la promoción y el fortalecimiento de las veedurías, de los observatorios, de los presupuestos participativos de los gobiernos locales, de los ejercicios de rendición de cuentas y de la lucha contra la corrupción. Y ahí entonces viene la gran paradoja, ¿no? En el evento de que prospere la pregunta 5, no es que se acaba el Consejo de Participación, tienen estas otras atribuciones que son de competencia directa del Consejo.
Yo quiero preguntar también algo que últimamente en esta semana y la anterior han comenzado a coger fuerza en redes sociales y son las denuncias de varios candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que han denunciado al Tribunal Contencioso Electoral una campaña desleal de parte de 7 de los miembros del Consejo de Participación, en los cuales tú estarías dentro de estos super 7 que los llaman actualmente, de estos superpoderosos que los llaman, que he visto que ustedes hacen una campaña conjunta con 3 mujeres, 3 hombres y uno de nacionalidades indígenas y para el exterior. Eh, no he visto ningún logo realmente relacionado al tema político como tal o a un movimiento político, pero sí se puede ver una referencia directa, Augusto, de que ustedes van encaminados o que estarían por la lista correísta que les llaman, y eso hay que decir porque lo están preguntando. ¿Qué decir de esto? ¿No? Hay dos denuncias por dos lados. Yo siempre digo, esta es mi opinión personal, por supuesto. Por un lado, están 7 también denunciando que es la lista de gobierno, que es la lista que se los ve claramente alineados en cambio al poder de turno, que los auspicia la propia asambleísta Ana Belén Cordero en sus redes sociales, los publica, los promociona, por lo tanto es una lista actual de gobierno. Por otro lado, también están otros 2 consejeros que son muy apegados a asambleístas también de este momento de la Comisión de Fiscalización y que también pudimos hacer ver. Entonces, cada uno tiene sus auspiciantes, cada uno tiene su participación, yo digo, cada uno tiene sus palancas o sus auspicios de políticos. ¿Qué sucede con esto? ¿No? ¿Qué responderle a la ciudadanía, Augusto, que están diciendo que tú eres correísta al 100% y que si tú llegas con los otros 7 simplemente el que va a liderar es Correa y no Augusto Verduga? Pues muy sencillo. Y esto lo vengo. Primero, las denuncias, sobre el tema de las denuncias, son algunas preguntas aquí, ¿verdad? Sobre el tema de las denuncias no las conozco, no he sido legalmente notificado de ninguna de ellas. Este señor, que no sé quién es el que presenta la denuncia, no lo conozco. En todo caso, decirle a la ciudadanía, no he recibido ninguna denuncia, yo como abogado que soy, me defenderé en derecho cuando sea legalmente notificado. La honestidad siempre por delante, Priscila. Yo jamás he rehuido a mis valores y a la ideología que tengo, ¿no? Yo soy un hombre de izquierdas, siempre lo he manifestado así. A la organización a la que me debo es La Colmena. Soy de La Colmena, el medio que me abraza. Y evidentemente desde ahí siempre he defendido valores de justicia social, valores de la igualdad, el valor de la libertad entendida como la no dominación, como la posibilidad de que la gente se forje proyectos de vida autónomamente elegidos. Si esos valores me hacen coincidir con cierta fuerza política, pues así son las coincidencias en el carácter ideológico. Yo no rehuyo este asunto. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Me parece bien, está muy bien que el presidente Rafael Correa mire con buenos ojos esta candidatura. Ahora bien, usted conoce bien que para postular al Consejo de Participación Ciudadana en este híbrido concurso y elección al mismo tiempo, uno tenía que presentar un certificado de apoliticismo. Yo en mi vida he hecho política partidista, nunca he estado afiliado a ningún movimiento partido político. Sí defiendo, como digo, valores de justicia social y valores de igualdad. Pero incluso diría algo más. Ahí está la hemeroteca, lo pueden revisar. Cuando he tenido que ser crítico específicamente con ese movimiento político, lo he sido. En su momento, desde La Colmena fuimos bastante frontales y bastante críticos, con decisiones que no nos parecían correctas por parte de esa específica fuerza política. Así que yo no soy hablado por nadie, no soy pensado por nadie, pienso por mi propia cuenta y de llegar a ese consejo de participación lo que quiero hacer es ciudadanizar ese consejo porque siento también, como el que más la indignación de la gente, de que este consejo se preste para el botín entre piratas, entre partidos políticos. No tengo ninguna hipoteca con ningún movimiento partido político. Si es el tema de que porque el expresidente me hace retweets en mis cuentas personales, pues yo no sé qué garantía de prueba es eso, ¿no? Que me debo al movimiento. Ahora bien, si es por el tema del color, yo le diría que no me avergüenza ni un poquito utilizar ese color, sí me avergonzaría utilizar los zapatos rojos, ¿no? Estaría bueno que a los consejeros de participación o los candidatos se los valore no sobre la base del color que visten. Solo falta que ya que nos digan qué color nos ponemos, si amarillo, rojo, blanco, o que nos cojan la mano para decir por quién tenemos que votar, ¿verdad? En la urna. Estaría bueno que no sea la valoración sobre la base del color, sino sobre la base de la capacidad y de las propuestas que tenemos en mente para impulsar ese trabajo, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Augusto, me parece muy bien
la respuesta, la apreciación. ¿Y qué pasa con los otros 7 que salen en los videos? ¿Quiénes son? Nos pregunta quiénes son los otros 7 candidatos. ¿Han hecho como candidatos como tal, han hecho alguna alianza tal vez conjunta, tanto mujeres, hombres, para apostar un grupo de personas al Consejo de Participación Ciudadana? Efectivamente es así. Un cuerpo colegiado como el Consejo de Participación, de nada servirá que un candidato vaya con las propuestas más maravillosas, ¿verdad? Si uno no hace mayoría en ese cuerpo colegiado, no tiene mayoría de 4, ¿de qué sirve? Y entonces hemos coincidido con estos colegas, la gran mayoría de ellos son abogados como yo, hemos coincidido también incluso desde otros ámbitos no políticos, digamos, políticos en sentido amplio, no políticos partidistas, los conozco por la profesión, al doctor Alan Vera, el doctor Franco Lor fue mi maestro en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la conozco a Bielka, que también es abogada, y así con los otros candidatos, que somos 7 patriotas, que estamos allí pensando en colectivo sobre cómo es la forma más correcta de impulsar el trabajo del Consejo de Participación. Evidentemente, y es saludable y deseable que así sea, tener un proyecto común, estos 7 candidatos, para poder impulsar el trabajo del Consejo. Y qué bueno que coincidamos en nuestras perspectivas, qué bueno que coincidamos en la forma en la que queremos fiscalizar los actos de corrupción del gobierno. Si no hacemos mayoría en ese cuerpo colegiado, insisto, de nada servirá que uno vaya con las mejores propuestas para impulsar el trabajo del Consejo, será un saludo a la bandera. Yo quiero ya para ir cerrando y aprovechando de tenerte el día de hoy y que tenemos varias personas también que están conectados, interesados en la entrevista, mucho se habla del tema del referéndum, de la consulta, del sí, del no. Tú estuviste en una entrevista compartiendo panel con la asesora legal de la presidencia, con Karen Sichel, me parece. ¿Cómo fue la experiencia? Y yo también quisiera ver tu punto de vista sobre este referéndum. Augusto Verduga es candidato al Consejo de Participación Ciudadana, pero también te hemos visto en el tema legal, profesional, opinar sobre el tema de la consulta por el no. ¿Por qué el no, Augusto Verduga? Nos interesaría mucho también conocer esta perspectiva desde tu profesionalismo, desde tu visión también, porque esto también forma parte del pensamiento que podría llegar dentro de esta institución del Consejo de Participación. Pienso que la consulta popular es una monumental venta de humo, como lo dije también en ese debate en Radio Sonarama. Y lo digo de forma categórica. Ya vivió el Ecuador este proceso hace 5 años, cuando la consulta de Lenín Moreno, ¿verdad? Ya nos dimos con esta piedra. Fue aplaudida esa consulta por Guillermo Lazo. Y dijo, vamos a ir a 10 mejores, 7 veces sí, dijeron. 4 años más tarde podemos hacer la evaluación, el diagnóstico. No somos ciertamente un país mejor. Hay más desempleo, menos salud, más inseguridad ciudadana, más emigración. Y entonces se ha echado mano de la misma estrategia que otrora hizo Lenín Moreno, coideario y Guillermo Lazo. Poner preguntas gancho, preguntas de anzuelo, para luego apoderarse de las autoridades de control. ¿Quién puede estar en contra de proteger los derechos de la naturaleza? ¿Quién puede estar en contra de tener una mejor calidad del proceso legislativo? La cuestión es que de eso no va la consulta. El gobierno es un gran productor de pobreza y de miseria. Ahí está el problema. Si fuera por el tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no ejecutaron el año pasado, 2022? Yo no sé si sabían los ecuatorianos este dato. Aquí les doy un dato duro. Está en la página web del Ministerio de Finanzas. En seguridad interna del presupuesto asignado, el gobierno de Lazo solo ejecutó el 44%. Ni siquiera llegó a la mitad del presupuesto asignado. No lo ejecutó. ¿Qué pasó con ese dinero? Y entonces nos dicen que van a luchar contra la inseguridad por el tema de la extradición. Es una gran venta de humo, porque lo que está detrás de la consulta es sencillamente prorrogar, insisto, a las autoridades de control funcionales del gobierno de Guillermo Lazo, y nos quieren meter el anzuelo, que la gente piense que esta consulta va de combatir la corrupción, de combatir la inseguridad ciudadana, de mejorar la calidad de la Asamblea Nacional. De eso no va la consulta. Lo único que le interesa al gobierno nacional es apoderarse de las autoridades de control. Y ahí está la trampa, la letra chiquita del contrato, que son los anexos, concretamente de la pregunta 5. Y yo quiero agradecer a Augusto Verduga por acompañarnos en esta mañana en el noticiero Café Sin Rosca, en nuestro tema de entrevistas del día. Yo quiero, para finalizar, tus palabras finales, Augusto, menciónales en qué casillero, cómo votar, porque todavía la gente se confunde con tantas papeletas que van a haber en estas seccionales, y un poquito también para despedirte el tema de tu candidatura como tal. Compatriotas que nos escuchan a través de este amable medio de comunicación, tenemos que votar patrióticamente el 5 de febrero. Ya no podemos, no es honesto vivir de encrucijadas, ¿no? Ya nos equivocamos, esta es la posibilidad intranquilizadora de la democracia, ¿no? La mayoría también nos equivocamos.
Y entonces no podemos equivocarnos dos veces con la consulta popular. Si queremos recomponer la institucionalidad de este país, tenemos que tener clara conciencia de que es condición necesaria para recuperar esa senda tener un buen Consejo de Participación Ciudadana. Para la lista de consejeros de participación ciudadana se van a elegir a 7 candidatos y candidatas. Es importante que la gente sepa cómo se vota correctamente. Se eligen hasta 3 candidatos hombres, hasta 3 candidatas mujeres y un candidato o candidata para pueblos y nacionalidades. Si uno elige 3 o más hombres en la papeleta de hombres, se anula ese voto. Si uno escoge más de 3 mujeres, se anula ese voto. Y si uno elige más de un candidato por pueblos y nacionalidades, se anula también ese voto. Quien le habla, Augusto Verduga, va a estar en la papeleta de hombres en la casilla número 5. Papeleta de hombres en la casilla número 5. A votar con esperanza. Yo sé que es difícil pedirle a nuestro pueblo esperanza y votar a conciencia cuando tenemos a niños que se mueren con balas perdidas en este país y tenemos un desangre, ¿no? A diario. Pero no podemos renunciar a ejercer el poder que tenemos a través del voto ciudadano. Votemos a conciencia, miremos la trayectoria de los candidatos, más allá del color, ¿verdad? Miremos la trayectoria de los candidatos y las propuestas que tienen en mente para impulsar el trabajo de ese consejo. Basta ya de tanto impostor electoral. Nosotros, de tener el favor popular, lo que primero vamos a hacer es fiscalizar al gobierno impostor de Guillermo Lasso. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero agradecer en esta mañana al doctor Augusto Verduga, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Él se encuentra en la papeleta de hombres, en el casillero número 5. Ustedes han escuchado sus propuestas, han escuchado quién es él y un poco la trayectoria que ha tenido este candidato guayaquileño que ahora se postula para ser consejero al Consejo de Participación Ciudadana. Deseándole todas las suertes también a Augusto Verduga. Estaremos pendientes de lo que suceda en las elecciones del 5 de febrero. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir con las noticias de la comunidad y luego al regresar tenemos la entrevista de Cecilia Jaramillo. Ella es candidata a la prefectura de Pichincha. Se acorta el tiempo a todos los candidatos, vamos a ver un poco sus propuestas, sus proyectos pendientes, si es que llegan a ser perfectos. Un lindo día para todos, no se desconecte por favor de Café Sin Rosca. Nos vamos ahora con las noticias de la comunidad. Gracias. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.